Compañeros, buenas tardes. No, ahorita profe, buenas tardes. Buenas Primero que tardes. todo, agradecerle a los compañeros Francisco Torres, que por asuntos de su vuelo no pudo llegar acá, pero es por cuenta de su invitación, de la invitación de la profe Ladi, de John Granados, que llego acá a Bogotá a compartirles un tema que hemos estado además explicando en varias zonas del país. Hemos llegado a Tumaco, hemos llegado a Yopal, a otros sitios con maestros para conocer un poco de esta situación y sobre todo para contextualizarla, porque hoy definitivamente no podemos hablar de los nuevos protocolos de evaluación docente sin entender cuál es la naturaleza de esos protocolos. Entonces, empezar por decirles que Luisa Fernanda Ospina Madera no solamente es el segundo renglón de Francisco Torres al Comité Ejecutivo del PECODE. De hecho, lo primero que represento yo acá es al magisterio del 278 llegando a la dirección sindical. La presidencia en el Quindío se logra precisamente por el apoyo de los maestros del 2277 que se dieron cuenta y trabajaron por la necesidad de cualificar a los maestros del 278 que acabábamos de llegar y entendiendo la urgencia que hay porque nos metamos en la pelea, nos metamos en la discusión, en la comprensión del papel tan importante que tenemos, ¿cierto? Los maestros del 278 venimos en un crecimiento ahora un poco más lento y de hecho las cifras así lo muestran, y es que efectivamente hoy ya casi somos la mitad del Magisterio Nacional, pero ha venido un decrecimiento en la velocidad en que esto ocurría y lo que ha venido creciendo con mayor aceleración ha sido la provisionalidad, también 278. Las cifras están casi que de los 320.000 maestros que somos, apenas bueno, de esos 320.000, 50.000 hoy están en condición de provisionalidad, por supuesto, en el 278. Que uno creería que el magisterio ha sido un poco ajeno a ese tipo de políticas, pero no, 50.000 maestros hoy en Colombia están en provisionalidad. Y otro dato importante para señalar que los 278 no estamos creciendo como la gente considera, y es que en el último concurso de ingreso fueron 220.000 aspirantes para entrar a carrera docente en el examen que se presentó en 2016. Y de esos 220.000 aspirantes, apenas hoy hay 22.000 en listas de elegibles. 22.000 para 9 millones de niños y jóvenes que atiende la educación pública. Entonces, no es cierto que por cada maestro del 2277 que se está yendo, está ingresando un maestro del 1278. Y esta reflexión, o con esto empiezo, es precisamente para señalar que hay peleas que necesitamos dar juntos. Hay peleas que necesitamos dar sin distingo de decreto, ni siquiera de tipo de vinculación. 278, 2277, el provisional, temporal, docente de aula de apoyo, que está pensando ya en jubilarse, el que está hoy en periodo de prueba, porque las condiciones que vienen para el magisterio son sumamente desfavorables. Y para empezar entonces con este tema, yo quiero que hagamos un recuento de lo que han sido estos últimos 20 años en materia de política educativa. Y para eso quiero que ustedes hagan memoria y me recuerden quién era nuestro presidente hace 20 años. Pastrana. Después de Pastrana, ¿quién estuvo? Uribe, y después de Uribe. Pastrana, Uribe y Santos, y para que no perdamos de vista eso, son los 20 años del decreto 278, ¿sí? La historia del 278 no empezó en el 2005 con el primer concurso. La historia del 278 empezó en el 2001, ¿qué fue lo que pasó? Acto legislativo 01, ¿qué fue lo que permitió? Recorte a las transferencias, y algo que el actual presidente está pidiendo hoy ocurrió también en ese momento con ese acto legislativo 001, y fue, ¿qué es lo que está pidiendo usted ahora? Facultades especiales. Facultades extraordinarias al Congreso. Ahí fue donde nació el 278. Pero para que ustedes lo tengan clarito y referenciado y no se les olvide, los invito a que solamente tengan en cuenta la primera letra del apellido de esos presidentes que acabamos de nombrar, y les va a dar la palabra
que representa lo que ha sido la política educativa para el sector público. Pastrana, Uribe y Santos, y ahora pues el pupilo, que además de todo lo distinto que pueda aparecer en su imagen, es la misma línea, seguimos por la misma. Entonces es necesario traer ese poco de historia para poder entender que las desgracias que le pasan al 1278 no son cosas porque es que Colombia está bajo el signo de cáncer o porque las constelaciones así se pusieron, a Colombia le tocó ese destino y por ende a los docentes del 1278 nos tocó ese destino. No, nosotros somos el resultado precisamente de la aplicación de unas políticas de unos gobiernos que han seguido la misma línea y que por supuesto Duque también representa. Entonces quería que tuviéramos eso ahí presente para poder entender qué es lo que pasa con el 1278. Yo he colocado acá una imagen que me encontré porque estos nuevos protocolos de la evaluación docente pues sintetizan esto que está acá, no sé si lo pueden ver con toda claridad. En la escuela, pues uno de entrada lo que ve es una fábrica, pero realmente es la escuela, aquí están entrando los niños con todas sus diferencias en este ladito, están entrando todos los niños grandes, chiquitos, peludos, calvos, de todas las formas, pero miren cómo están saliendo. Igualitos. Por eso arranco con estos dos términos que vieron ahora, estandarización y homogenización. ¿Por qué esos términos de estandarización y homogenización que se vienen desde hace 20 años? Porque estandarizar y homogenizar es la forma más fácil de excluir, ¿cierto? Todo lo que no quepa ahí en esa canastilla, en esa forma, pues va saliendo y es más fácil entonces identificar lo diferente para irlo eliminando. Entonces aquí en esta imagen, que es la manera de tenerla ahí referenciada a lo largo de la exposición, aparece el 1278. Aparece el 1278 como una facultad extraordinaria del gobierno de su momento, después del recorte de las transferencias. Por tanto, el 1278, la reglamentación de la carrera docente en un marco económico del recorte, ¿verdad? Por eso es que sale, no porque necesitaran un nuevo estatuto, sino porque se necesitaba reducir el costo de la educación pública. Y con él, en el marco constitucional en el que estaba, que es el del 91, distinto a los del 2277, pues entonces viene amarrado a todos los procesos del 1278 la evaluación. ¿Sí? La evaluación aparece en todos los momentos de la vida del maestro 1278. En el ingreso, en la permanencia, en el retiro incluso, ascenso y reubicación. En todos los escenarios aparece por estar en ese marco constitucional del 91. El ingreso, pues hay que presentar el concurso, hay que ganar esa prueba escrita porque si no eso lo descalifica, y luego vienen unas etapas clasificatorias que lo ponen a uno en un ranking y de acuerdo a eso pues tendrá la posibilidad de ser vinculado o no. La permanencia como la evalúa el 1278 a través de la evaluación de desempeño. Y hasta ahora la evaluación de desempeño había sido una arandela en el 1278 que no había tenido mayor significado. Pues yo digo, no tenía mayor significado porque realmente no servía para casi nada, sino para uno permanecer, pero lo que ocurría era que tampoco era que los maestros perdieran la evaluación de desempeño. Lo que sí ocurría era que les sacaba muchas canas, porque también he conocido de cerca la tragedia en la que se convirtió la evaluación de desempeño para muchos maestros. El estrés que le generaba eso a final de año, el solo pensar en irse a sentar con el rector o a veces lo delegaban al coordinador y eso era toda una tragedia, la evaluación de desempeño. Pero a medida que los maestros fueron avanzando en el asunto, pues se fueron volviendo también un poco más prácticos en el cuento y pasamos a tener unas carpetas de evidencias de este tamaño y eso año tras año fue como reduciendo y hoy se entrega en USB o se entrega en un CD y los maestros aprendieron a lidiar con el asunto, los rectores también. Y muchos lo convirtieron en un mecanismo para mantener alineados a los maestros del 278. ¿No quieren venir a la reunión por la noche? Se lo tengo en cuenta en la evaluación de desempeño. ¿Cuántos muchachos le perdieron? Se lo tengo en cuenta aquí en la evaluación de desempeño. ¿No ha pintado el salón? Se lo tengo aquí en cuenta en la evaluación de desempeño. ¿Va a ir a paro? Se lo tengo aquí en cuenta en la evaluación de desempeño. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Cómo se vestía, cómo daba clases, si gritaba, si no gritaba, si salía, si no salía, si acompañaba.
la comitiva, se iba al bingo, se hacía las empanadas, todo eso terminaba siendo la evaluación de desempeño. Pero todo eso uno lo podía discutir en el marco de la misma evaluación. Hacer su reubicación, bueno, ya conocemos, pasó de la evaluación de competencias, luego ahora la SDF, y en la actualidad el congelamiento del escalafón. Para concluir ahí. Y el retiro, por supuesto, porque es que por cuenta de la evaluación de permanencia o la de desempeño es posible no ser desvinculado. Entonces había señalado era que hasta estos protocolos, pues no hay en la historia del país un maestro del 278 desvinculado porque ha perdido 2 veces su evaluación de desempeño, es decir, con un puntaje inferior a 60. Eso no se ha contado todavía en la historia del 278. Bueno, con ese contexto, entonces aparece el decreto, por supuesto, está reglamentado a través del decreto 3782 del 2007. ¿Por qué tiene eso presente? Porque los primeros vinculados del 278 en carrera fueron en el 2005, es decir, el decreto es del 2002, pero solamente hasta el 2005 se empezó a través del concurso a nombrar en propiedad y solamente hasta el 2007 aparece la reglamentación para la evaluación de desempeño, es decir, que las primeras evaluaciones de desempeño empezaron con el 2008, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso todo estaba pues lleno de vacíos y todavía hay una cantidad de vacíos y los han querido llenar con el 490, con el 915 y ahí han cometido más atropellos todavía. Entonces eso está en la norma. Entonces, ¿cómo venía desde esa fecha hasta el 2018? La guía 31 era el documento que nos decía cómo iba a ser esa evaluación y nos volvimos expertos en eso. Teníamos una carpeta de evidencias que, como les digo, cada año fue un poco más reducida, ya no eran tantas fotos, ya no eran tantos informes, y hasta que se volvió digital. Los anexos 2 y 5, ¿recuerdan cuál es el anexo 2? La tablita que uno llenaba con las contribuciones individuales. ¿Sí? Y el anexo 5, el anexo 2 y el anexo 5, entonces uno es la tablita de contribuciones que uno llenaba, que también antes uno la llenaba, ya después solo copiaba y pegaba y cambiaba a veces la fecha, ya, pero eso era lo mismo todos los años. Hasta la primera vez uno realmente la llenó, y alguien le ayudó porque no tenía ni idea cómo llenar eso, pero la llenó, ¿cierto? Y luego después dijo, venga, yo le cambio. Y el otro anexo era el donde usted ponía el nombre, qué tipo de evidencia era documental, testimonial, el nombre, y firmaba la fecha en que lo puso, como el índice de las evidencias que usted había recogido, ¿cierto? Y si uno lo hacía durante todo el año, pero realmente pues uno lo organizaba era cuando lo llamaban al final de año. Casi, o por lo menos a los marcos que yo conozco, por eso los de Bogotá no lo hacían así, que aparecían los protocolos, y estaban los protocolos. Esos protocolos solamente eran de 2 tipos: los protocolos para los directivos docentes y los protocolos para los maestros. Por eso siempre hubo la dificultad para evaluar a los orientadores, que eran del 270, porque no había protocolos para ellos, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces este año? Mucha gente se impresionó porque empezó a conocer la resolución de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y que es que la comisión ahora es la que va a evaluar. Y me dice, no, compañero, la comisión siempre ha aprobado los protocolos de evaluación. La guía 31 era aprobada por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Entonces, esto no es nuevo que la comisión hoy esté aprobando los protocolos. Ahora, la comisión no es la que hace los protocolos. Quien presentó los protocolos de los que hoy tenemos y los que teníamos antes, pues fue el Ministerio de Educación. Por supuesto, eso nunca lo ha concertado, no llamó a PECODE a decirle, o al CEIR no le dijo, bueno, ¿usted qué opina de esto? No, eso es discrecionaria autonomía del Ministerio de Educación y así mismo fue como lo hizo. Entonces, en 2017 se aprueban los protocolos y hoy están en la página de la Comisión Nacional de Servicio Civil para que ustedes los conozcan y también están en la página del Ministerio de Educación, diciendo pues que se han cambiado, que empiezan a regir a partir de 2019. ¿Qué pasa con esos nuevos protocolos? Pues nosotros ya hemos entendido que el gobierno nacional no da puntada sin pedal y que infortunadamente todas sus últimas políticas han sido negativas para los maestros. Usted piensa en la jornada única y creo que no hay nada positivo para decir de eso.
Usted piensa en ser filo paga y no hay nada positivo para decir eso. Usted piensa en las becas de excelencia docente y solamente quienes tuvieron el privilegio de estar en ellas podrán decir algo positivo de eso. Y sin embargo, yo conozco casos de maestros que en Armenia hicieron esas maestrías y cuando fueron a presentar su documentación para que se la reconocieran para el ascenso, les dijeron, ay, no, esas no cuentan. Siendo el programa de becas de excelencia docente. Y seguramente eso también pasó con otros maestros. Entonces, si hacemos un recuento de eso, miramos modelos flexibles. ¿Para qué sirvieron los modelos flexibles en las instituciones educativas, esos grupos de pensar, de caminar? ¿Qué contribución favorable, aparte de cobertura, ha traído eso para la educación pública? La inclusión, ¿cómo ha sido manejada la inclusión? Pero eso, cualquier cosa que el Ministerio de Educación haya sacado, pues lamentablemente tiene más peros que bondades, y esto ocurre con estos nuevos protocolos. Estos nuevos protocolos nos los deja Santos para quienes lo están extrañando. Es importante que lo recuerden. Nos los deja Santos con el regalito que le dio a Colombia de ingresarnos a la ONU. Estos protocolos responden a esas orientaciones de organizaciones como esa, de las buenas prácticas, donde precisamente le indican a los gobiernos cómo hacer más eficiente el uso de los recursos. No son buenas prácticas para que los maestros se sientan felices y acogidos por el Estado, son buenas prácticas para que la plata les rinda. Y cuando eso se aplica en educación, pues las consecuencias son bastante lamentables. Estos gobiernos, no el de Santos, el de los últimos 20 años y los 4 que vienen, son gobiernos que para definir asuntos de política educativa consultan a la banca mundial. Y eso es tan incoherente como que a mí me esté doliendo un oído y me vaya para donde el carnicero a ver qué me recomienda. Pero así funciona. Entonces, de acuerdo a lo que es la tendencia económica, el modelo económico que estemos en ese momento metidos, así mismo toman las decisiones en política educativa. Y creo que ningún maestro en Colombia estaría de acuerdo en que así fuera, pero esa es la forma como funciona. ¿Cuál es la naturaleza de estos protocolos? Y si alcanzan a ver al hombrecito que está ahí arriba, pues eso es lo que va a generar. Eso es lo que va a generar mayor estrés por la naturaleza que tienen estos protocolos. Son sumamente restrictivos, punitivos y fiscalistas. Y vamos a desarrollar cada uno de estos puntos. Generan, recuerden ustedes si tuvieron la posibilidad de leer el nuevo informe el resumen ejecutivo del empalme que hubo entre Santos y Duque en materia educativa. Estos dos términos finales aparecen allí: corresponsabilidad y financiación por eficiencia. ¿Por qué tengo que traerlos acá? Porque es que los modelos no son una cosa aislada. Los modelos, esos protocolos de evaluación están dentro de toda la política educativa. Y aunque Duque quiera cambiar el sistema educativo, como lo ha dicho, que para eso es que quiere las facultades extraordinarias, lo que sigue siendo, lo que hay de soslayo es la misma política. De pronto le quiera cambiar la fachada, pero de fondo sigue siendo lo mismo. Explico esos dos aspectos que aparecen ahí para que lo relacionemos con lo que vamos a ver en los protocolos. La corresponsabilidad. La corresponsabilidad financiera es lo que se viene con Duque. Es acabar con la gratuidad, que por supuesto nunca fue gratuidad, porque por supuesto se descargó en la pobreza de las instituciones educativas con los recursos que llegaban a los fondos de las instituciones, ¿verdad? Este año hubo un recorte en esos dineros de gratuidad que todos los hemos sentido. Pues ya nos dimos cuenta porque el papel no alcanzó, porque en la secretaría ya no nos dejan sacar una fotocopia, porque nos tocó comprar este año la resma de papel, porque es que no hay traperos nuevos, porque las escobas siguen siendo las de hace 5 años. En fin, todas las dificultades que se empezaron a sentir con ese recorte que dependiendo de la región y de la zona pudo ser entre un 20 y un 25% para cada colegio. Ahí en esa gratuidad que estábamos, lo que se propone con este nuevo gobierno es irla eliminando. Y la corresponsabilidad entonces es volver sobre las matrículas, volver sobre las pensiones para que padres de familia vuelvan y aporten. Y usted se va a encontrar rectores y se va a encontrar secretarios de educación que digan, y hasta alcaldes y gobernadores que digan que sí, que es que lo regalado no lo aprecian. Hay muchos que piensan así, que dicen es bueno que paguen, porque si pagan entonces sienten el asunto y se comprometen. Y uno dice,
y de verdad hay gente que así lo considera. Pero recordemos nosotros en qué país estamos. En un país donde el desempleo pulula, donde las condiciones sociales hacen que nuestros niños vayan a trabajar, donde hay unas familias disfuncionales que no pueden atender a los chicos en casa para ayudarlos con sus procesos pedagógicos, pero entonces creemos que si pagan, entonces van a sentir con más, van a tener más valoración por eso que están haciendo, ¿verdad? Y el otro término es la financiación por eficiencia. Y ojo con ese término, porque eso no es nuevo. Les voy a traer un ejemplo acá. El tema de ICFE. No sé si a ustedes los engolosinaron acá con ese tema de los incentivos. Entonces, arranca el tema de los incentivos con jornada única y el pilotaje, como en el 2014, empieza pilotaje de jornada única en el 2014, dice con el SENA, que para mejorar Plaza B. 2015, quienes se suben al bus dorado de la jornada única y un poco instituciones educativas, dijeron yo, un poco entidades territoriales levantaron la mano. Y con eso, entonces llegó el tema de los incentivos. Entonces, que usted tiene unas metas anuales de mejoramiento y que si usted sube eso, entonces va a tener un salario, pues cuando diga usted es un colegio, entonces va a tener un salario a final de año y su colegio desde los administrativos para arriba todos van a tener un beneficio económico y en otras instituciones fue que llegó la biblioteca o la colección de tales libros o llegó tal material por cuenta de haber mejorado sus resultados. Eso se había convertido en algo que los maestros le apuntaron por el factor económico y coincidencialmente en el primer año todos los colegios de Colombia subieron en el ICFE. Todos aumentaron. Y recuerden usted la publicidad y llegaron los carteles así, los afiches de colores para cada una de las instituciones educativas y eso los pegaron con orgullo allá en las paredes de los colegios y empezó a moverse el asunto y empezaron a pagar los incentivos. Hoy es política de Estado. Se financia al que tenga buenos resultados. Bien por los que están en los colegios cuyos resultados han tenido una cultura de mejoramiento y que es resultado además de procesos no del año pasado ni de 2 o 3 años, sino de profundos procesos y que tienen unas poblaciones estudiantiles que les permiten avanzar académicamente de esa manera para poder llegar. Pero ¿y las otras instituciones educativas que no dan? Que primero tienen que resolver unos asuntos de permanencia, que primero tienen que resolver el asunto de que el estudiante llegue, a qué hora se ocupa del tema de prueba saber. Porque ¿cuál es el problema con esto de los indicadores de si usted es eficiente o no? Que solamente hay un indicador. El indicador no es qué tan buen ciudadano es el niño. El indicador no es qué tan buenos modales tiene el niño, qué tan solidario es. El indicador no es qué tan productivo pueda ser en deportes, en arte, no, el indicador ¿cuál es? Prueba saber, es lo único que hay. Si usted es bueno, si le va bien en prueba saber, a sus estudiantes, no a usted, a sus estudiantes. Y usted es malo si a sus estudiantes le van mal en prueba saber, ese es el único indicador que hay. Tengamos eso presente porque a la luz de esa política generalizada es que precisamente aparecen los nuevos protocolos. Y entremos en materia de esos protocolos. ¿Cuáles son los cambios que hay? ¿Cuáles son los cambios que hay en estos protocolos? Miren la imagen del profe que hay ahí. No se le hayan caído las cosas. Es que le toca hacer malabares para poder cumplir con lo que los protocolos están dicho. Se imponen las competencias funcionales y comportamentales. ¿Recuerdan el anexo del que hablábamos ahora? La tablita que cada uno aprendió a llenar con suficiente destreza para decidir qué cosas iba a hacer para demostrar al final de año su desempeño. Las competencias comportamentales que eran las que uno escogía de un listado, uno decidía cuáles de esas, escogía 3, habían unas que para uno eran más fáciles, que eran una de liderazgo, mediación, orientación al logro, y usted escogía en las que mejor se pudiese desempeñar. También se impone la calificación y la ponderación, es decir, lo principal en estos nuevos protocolos es que la concertación desaparece completamente.
ya había desaparecido con algunos rectores, ¿cierto? Que entregaban ya la tablita hecha y no decía, O nunca existió. o nunca existió, pero la verdad es que si no se hizo uso de eso fue porque el maestro 278 no se ocupó de hacerlo. Porque no leyó la guía 31 o porque no se apersonó del asunto, pero todo el tiempo la concertación era una constante en esa evaluación. El rector podía aprovechar el desconocimiento o la falta de iniciativa del propio y decirle, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo conocí casos de evaluaciones de desempeño en las que decía que el número de estudiantes que perdieran el área del profe era un elemento negativo en la evaluación. Y yo dije, ¿usted a qué hora se va a meter eso? ¿Cómo así que el índice de repitencia o de pérdida en su área hace parte de su evaluación de desempeño? ¿A qué hora usted ha hecho la culpa de eso? ¿De verdad se está creyendo que usted es el mal? Pero cosas como esas ocurrieron. O lo que les decía ahorita de pintar el salón, el aporte al buen ambiente se le convirtió en un factor de la evaluación de desempeño. Cosas como esas ocurrieron, pero insisto, la norma nos daba el derecho de la concertación. Y concertábamos absolutamente todo. Concertábamos los porcentajes, por eso les decía la ponderación también cambió. Lo único que decía la guía 31 era que la evaluación estaba en comportamentales y funcionales, dividida el 70% y el 30%. Pero uno podía escoger, si era docente, había 3 áreas de gestión acá, y uno escogía cómo distribuir ese 70%. Entonces uno decía, bueno, este año yo me voy a poner 80 en gestión académica porque es que en eso no voy a aprender. Pero yo con la gestión comunitaria, pues sí, como que no es lo mío, no es mi fuerte, entonces quedaba con 20 o con 10. Y luego al administrativo, yo también escogía cuánto le ponía a eso. Usted lo podía concertar con su rector. Ahora, si el rector tomaba la iniciativa y le ponía y usted no decía nada, fue porque ya usted quiso que así fuera. Pero bueno, podía hacerse eso, ¿cierto? Les había dicho entonces que solamente habían dos protocolos, el de docente y el de directivos, y con esos nuevos protocolos aparecen 5. Entonces ya no son todos los profesores, ya no todos los directivos hacen lo mismo. El profe preescolar tiene un protocolo, el profe de primaria, secundaria y media tiene otro protocolo, el orientador tiene otro protocolo, los coordinadores tienen otro protocolo y los rectores y directores rurales tienen otro protocolo. O sea, se espera que cada uno en su cargo haga una cosa distinta para poder contribuir a la homogenización y a la estandarización, ¿sí? O sea, cada uno va a hacer algo distinto para que la educación pública sea la misma en todo el territorio colombiano. Una preguntita, qué pena, ¿me podría explicar? No me quedó claro la diferencia entre una competencia funcional y comportamental. No me entendí bien. Bueno, eso lo han discriminado y todavía existe. Las funcionales tienen que ver con su desempeño laboral, ¿sí? Con el dominio curricular, con cómo se manejan los recursos, con cómo usted administra los recursos que hay en la institución educativa, cómo planea. Entonces es lo que el rol de docente debe hacer. Mientras que lo comportamental es su actitud, más como hacia los valores. Miremos el ejemplo y ya uno define, o sea, son como las habilidades sociales que usted pueda llegar a tener el comportamental. Por ejemplo, en las funcionales nos evaluaban cómo éramos en cada una de las gestiones. En la gestión administrativa, en la académica, en la comunitaria y en la directiva. ¿Qué hago yo con cada una de esas gestiones? Mientras que las comportamentales son más mis aptitudes, ¿cierto? ¿Cómo me comporto yo frente a la comunidad? Trabajo en equipo, iniciativa, orientación al logro. Esas eran las que aparecían. Los nuevos protocolos plantean ya los porcentajes. Vienen definidos, este cuadrito que está acá es precisamente cómo quedar. Entonces aparecen para preescolar y para los docentes de primaria, media y secundaria, la gestión administrativa vale el 20%, la académica el 50% y la comunitaria el 30%. Ya está definido el porcentaje. No es posible que yo diga, yo soy mejor en la académica, pongámosle el 70%, no, ya no es posible, ya no solamente equivale al 50%. Para los coordinadores, entonces va un poco más dividida porque a ellos les toca también la gestión directiva.
30%, 20% la administrativa y financiera, 30% la académica, la comunitaria 20% y la gestión directiva 30%. Y yo quiero que le pongan acá cuidado a esto. El coordinador es el que tiene mayor porcentaje en la gestión directiva. El coordinador, no es el rector. Pero ahorita vamos a mirar por qué el rector no tiene mayor porcentaje ahí. Y en cambio, si le suben al rector en la administrativa y financiera y en la académica. El orientador no tiene gestión académica, pero sí tiene, no tiene gestión administrativa, pero sí académica, comunitaria y directiva. Entonces, y aparecen también las competencias comportamentales sugeridas para cada cargo. Claro, uno sí las puede cambiar, en el protocolo no las puede cambiar y las vamos a mirar, pero ya hay unas preestablecidas que ojalá usted se quede con ellas, ojalá las deje. Para los docentes, trabajo en equipo, iniciativa, orientación al logro. Para el coordinador, que también es el único que tiene liderazgo. Entonces ya vemos que a él le van a calificar más la directiva y además es el único que sugiere que tenga liderazgo. Iniciativa, orientación al logro. El rector es el único que le aparecen estas dos. Relaciones interpersonales y compromiso social e institucional. Eso de social les da la idea de por qué no está tanto en la directiva, sino más bien en la comunitaria y en las otras. Vamos a tener un rector empresario, no un líder pedagógico, vamos a tener un rector gerente. Eso es lo que hay en los protocolos. No vamos a tener un rector que esté allá en su oficina o que esté por ahí rondando los pasillos, si es que todavía rondan los pasillos. No. Pero este es un rector gestor, un rector de empresa, un gerente propio. Tengo una duda. A ver, esas competencias comportamentales son las que nos van a asignar a cada uno de nosotros. ¿Sí? Sí. Esas son las que sugieren los protocolos, pero como les digo, es posible cambiar. Es posible cambiar, porque por ejemplo, de una compañera personal que está en iniciativa de las mías, por ejemplo, en primaria de la sociedad de iniciativa, orientación, yo las puedo cambiar por cuáles. Por las mismas hechos que estaban antes, por todas las mismas hechos que habían antes, sí, esas se pueden cambiar por las que estaban ahí. Sino que tiene un factor especial, es que cada protocolo usted lo abre y ya viene con unas ahí listas. Si el asunto fuera para que uno escogiera el que quisiera, pues no vendría así. Pero son unas tablas de Excel y cada protocolo que está independiente ya viene con unas preestablecidas ahí, es decir, indicando que esa sería la idea que usted tuviera. Pero como para que no quedara tan terrible el asunto, pues ya nos llenaron todo el otro cuadro, ya no hay contribuciones individuales. Pues lo mínimo sería que nos dejaran elegir ahí, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, digamos, profesora de primaria, que es una administrativa y financiera. Bueno, eso tiene unos indicadores, sí. Eso tiene una guía. Sí, ya la vamos a mirar cada uno. Vamos avanzando en eso y ya la vamos a mirar. Esa es la generalidad. Profundicemos un poco en eso, que ya les voy a abrir los protocolos para que miremos cada uno. Viola la autonomía escolar, la libertad de cátedra, impone el modelo pedagógico, los contenidos, en eso ya nos han ganado la pelea. Entonces les voy a mostrar, profes, cada uno de los protocolos, pues los más relevantes. Los voy a abrir, ustedes los pueden descargar en la página de la comisión o en la página del Ministerio de Educación. Les voy a abrir para poder ir mirando en cada uno de ellos las 4 cosas que dice ahí. Impone. ¿Qué impone? Modelo pedagógico. Viola la autonomía escolar, la libertad de cátedra y ya la concertación desaparece. Esos son los modelos, pero entonces ya no hay contribuciones que llenar, les había dicho, ya olvidémonos del anexo ese que nosotros llenábamos cada año juiciosamente diciendo, dominio curricular, actualiza el plan de estudios de acuerdo a los nuevos DBA. Eso era lo que uno colocaba. Y le aparecía el criterio de evaluación, DBA, plan de estudio actualizado, ¿cierto? O en gestión comunitaria, realiza reuniones de padres de familia sobre las problemáticas que están en el contexto escolar. Indicador, número de reuniones con los padres de familia durante el año. Eso era lo que nos llenamos, ya no. ¿Recuerdan ustedes la evaluación institucional, cómo se hace?
la guía 34. La evaluación institucional tiene también las 4 gestiones y entonces uno iba colocando 1, 2 y 3. Habían unos descriptores y entonces cada uno, el uno era que no existía, el otro que la pertinencia y el otro satisfactorio. Eso que había en la evaluación institucional se traslada ahora a los nuevos protocolos de desempeño. Entonces ya como no tiene usted que decir qué es lo que hace, sino más bien hacer lo que dice el protocolo, entonces igualmente hay unos descriptores del desempeño que le dicen si usted lo hizo en el 1, en el 2 o en el 3. ¿Sí? Entonces aparecen los descriptores para las 3 cosas. Hay unos desempeños. Yo he puesto un poco más grandes los desempeños más, pues los que me parecen que no pueden ser pasados por alto. Entonces, por ejemplo, en este que es el de los profesores de primaria, secundaria y media, en el dominio conceptual, estructura de forma pertinente los conceptos disciplinares en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje y todo con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Los contenidos ya no los habían arrebatado, pero no nos lo habían puesto así en los protocolos. No lo habían puesto, es decir, uno todavía decía que planeaba de acuerdo al contexto escolar, que planeaba de acuerdo a lo que los estudiantes necesitaran. No, ahora es de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuáles? Los que ya nos habían metido. DBA, estándares, lineamientos curriculares. Entonces ya no lo ponen ahí claritico en la evaluación de desempeño. Usted no se salga de ahí, porque pierde la evaluación de desempeño. Usted ajústese a lo que está allí, o si no, no pasa la evaluación de desempeño. Entonces ahí ya los contenidos no los terminan de formalizar el arrebato al que tenían. Modelo pedagógico. Construye ambientes de aprendizaje que fomenten el aprendizaje autónomo y cooperativo de los estudiantes. ¿Y si a mí no me gusta eso? ¿Y si mi área no es para el cooperativismo en el aula? Si eso no es lo que a mí me parece, si yo soy docente de matemáticas y yo quiero que el estudiante aprenda solo a sumar y a restar y no en grupito, si a mí me gusta guiar a mis estudiantes, no me gusta el aprendizaje autónomo, he comprobado que no funciona. Pero tranquilos, profes, casi a todo el mundo le gusta el cooperativo y el autónomo. Entonces, no puede decir, no, si a mí sí me parece, a mí sí me ha funcionado, entonces no tengo problema con eso, lo pongo. Pero entonces, ¿qué pasa con los contextos donde eso no funciona? Sobre todo cuando le dicen a uno que la educación inclusiva, sobre todo cuando se violentan las relaciones técnicas con los niños de necesidades especiales educativas, sobre todo cuando uno encuentra contextos tan dispares, no hablando de Quindío y Bogotá, hablando de esta localidad a la otra, hay cosas tan distintas. Pero aquí nos restringen a docentes, ambientes de aprendizaje autónomo y cooperativo. Hasta ahí. ¿Cuál otro les coloco acá? En seguimiento de evaluación del aprendizaje. Valora el desarrollo de competencias y niveles de aprendizaje de los estudiantes, ajustando sus prácticas pedagógicas de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación interna y externa. Entonces, usted va a enseñar en función de qué? De las pruebas a ver. De las pruebas a ver. No hay que sus estudiantes sean menos violentos, no, porque si es violento, pero tiene unos resultados en pruebas a ver, ajuste sus prácticas de esa prueba a saber. Evaluaciones internas y externas. ¿Bien? Eso es lo que importa, o sea, el ICSE sigue siendo lo que domina ya no solamente lo que ocurre en el aula, sino lo que pasa también con mi desempeño docente. Eso es para los docentes de primaria, y este es el más olímpico de todos. En administración de recursos, usa y o elabora material pedagógico y didáctico pertinente para las actividades académicas del nivel educativo de preferencia primaria, secundaria y media. Pero ahí tiene una ventaja, dice usa y o elabora. O sea, se puede que si lo tiene ahí, úselo, pero si no lo tiene, elabórelo. ¿Cierto? Una de las dos, escoja ahí entre una de las dos. Pero material didáctico. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Nosotros lo hacemos, por supuesto que todos los maestros diseñamos material didáctico, pero que no lo metan en la evaluación de desempeño significa descargar la responsabilidad del Estado, de dotar a las instituciones educativas, ahora es nuestro trabajo,
nuestro bolsillo va a ser el que financie eso. Porque que uno dirá, yo lo diseño, pero usted páguelo. Diseña y elabora material didáctico para nuestra evaluación de desempeño. Y ahí, para no preocupar más a los profes de preescolar, de primaria y básica y secundaria. Este es el de preescolar, recuerden que era uno distinto. Entonces, en el de preescolar, resalte acá algunos. Este que es de planeación y organización académica, planifica contenidos y actividades pedagógicas buscando la participación activa de los estudiantes y el aprendizaje significativo. Vuelve y juega. Le digo cuál es el modelo. Los contenidos ya no los teníamos, pero ya no los habían arrebatado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si nos vamos a lo de dominio curricular, todos, hasta el rector, dice que debe ser de acuerdo a lo que el Ministerio de Educación esté planteando. Entonces acá en preescolar no tiene un aprendizaje significativo. Los profes de preescolar podrán decir, sí, a mí me gusta, a mí me funciona. Si alguna pensaba distinto, lo lamento. Pero ahí se presenta un problema porque me evalúa un administrador y es que volvemos como al modelo cuando éramos normalistas, donde nos entregaban los programas curriculares, eso era lo que estaba hablando, de que nos entregaban el libro de matemáticas para primarias, de sociales, y uno tenía que seguir eran los objetivos y todo el programa que le daba uno al ministerio. Y bueno, y si lo evalúa uno un administrador y no un pedagogo. Porque no evaluaron, ya no evaluaron, ya no se rector. Porque si mi país, que el colegio tiene un modelo totalmente Hay que reformar el país de acuerdo a la evaluación. ¿Qué va a tocar hacer? Reformar el país. Sometimiento total. Claro, es que aquí esto está, por eso les digo, eso hace parte de toda la política. Yo no sé si a ustedes acá en Bogotá les ocurre que hay una delegación completa de la Secretaría de Educación llegando a los colegios para decir, vengo a decirles cómo modificar el manual de convivencia. Eso no se hacía con la autonomía escolar. El rector se reunía con sus docentes, padres de familia y estudiantes y les decía, pero ahora hay una plantilla. Ahora hay plantillita por cada entidad territorial, entonces van y dicen estos son, y los rectores ya no dicen, venga, pensamos y no venga, llenamos esta plantillita. Luisa, y ahora agreguemos este protocolo, nivelémoslo con el video de evaluación y yo no sé qué saldría ahí, porque es que se supone que ese engendro, cosa mal hecha según el diccionario, sería cuando usted arranca el video dice, el modelo de mi colegio está. La clase que yo voy a hacer está basada en este modelo, con estas didácticas y estas pretensiones pedagógicas. Pero si a esto yo le sumo eso, entonces ya me desvirtúa el video. Entonces, por eso es que está congelado, porque no hemos podido salir. Sí, así es. Pero entonces eso quiere decir que los rectores del país tienen que todo el mundo volvemos a eso, sí. Vamos a ver. Allí con lo que la profe decía, nos termina de dar la razón sobre lo regresivo que es eso. Son los protocolos regresivos, son contra la carrera docente, contra la autonomía escolar, contra la libertad de cátedra, materializado así con todos los ejemplos. Esto lo bajé yo de la página de la Comisión Nacional, que son los mismos que están en la página del Ministerio de Educación. Y la única modificación que tiene fue que puse más grandecito aquello que me sorprendió. Pues que me sorprendió que se hubiera escrito, porque ya estaba pasando. Pero definitivamente es una cosa agresiva contra los maestros. Porque entonces esto quiere decir que el aprendizaje significativo Eso pues en todo el país, en todos los preescolares, el rural, el del urbano, el de 15 niños, el de 30, todos los preescolares van a implementar. Todos los preescolares de docentes 278 van a hacer aprendizaje significativo. Y allí la pregunta del profe, ¿quiénes evalúan? Pues ha habido el rum, todavía no confirmado además, de que va a ser a través de otras personas, pero lo cierto es, y además eso salió que porque había salido la resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero como les había dicho antes, la Comisión del Servicio Civil siempre ha aprobado los protocolos de evaluación y siempre ha sido
las secretarías de educación quienes evalúan, pero reportan al sistema de carrera especial docente a través de sus rectores o a quienes estos deleguen. Eso hasta ahora no se ha modificado. Se mantiene que la evaluación de los docentes la hacen los rectores, a menos que lo deleguen en los coordinadores, y la de los rectores lo hacen sus supervisores desde la Secretaría de Educación. Este poder, esta forma, lo siguen haciendo Los rectores, sí, eso es lo que hasta ahora está. Está el rum por ahí que dicen que es la Comisión Nacional la que lo va a hacer, pero realmente eso no es competencia de la Comisión Nacional de Educación. Eso es competencia de las Secretarías de Educación en orden jerárquico para la evaluación. Entonces a los profes, los rectores, los supervisores de núcleo o el de la Secretaría de Educación que le siga en orden jerárquico. Además, porque los jefes de uno, los rectores coordinadores, son los que le miran a uno el trabajo, los que están mirando el trabajo, cómo va a venir otra persona a decirle que sí o no. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuándo cambiaría eso? O sea, no la evaluación, sino quién lo evalúa. O sea, si decide finalmente que es un delegado de la Comisión Nacional o una persona externa al colegio, ¿en qué momento se pondría? Y segundo, en mi institución, llegó lo del POA, nos comentaron que a los administrativos les habían bajado, Comisión Nacional de Servicio Civil, les había bajado la evaluación por el POA y nos pusieron a nosotros a subir evidencias y a apoyar el trabajo del plan operativo anual. Quisiera saber si eso se podía hacer o si nosotros tenemos ahí inversión directa como lo estamos haciendo este año. Depende de cómo esté el sistema de evaluación de cada año. ¿Por qué la Comisión Nacional hoy se hace tan evidente? Porque la Comisión le solicitó a todos los funcionarios públicos y a todos los organismos funcionarios públicos que tenían que tener su sistema propio de evaluación. Entonces, el sistema propio de evaluación de la carrera administrativa es distinta a la de los maestros es esta, ¿cierto? Y aparece el sistema propio de evaluación de los de carrera administrativa en educación. Y eso pues todo es reglamentado a través de lo de la función pública y todo el cuento. Si en su sistema incluye eso, pues va a ser obligación que se suban evidencias de otro orden dentro de esas evaluaciones, ¿sí? Y ahora, frente a la otra pregunta, ¿cuándo se cambiaría esto de evaluar? Insisto, eso sigue siendo una competencia de la Secretaría de Educación. Y a menos que se le quite esa competencia a las secretarías de educación, siguen siendo, en el orden jerárquico que mencionaba, los evaluadores, los rectores o los supervisores de Secretaría de Educación. O sea, eso no tiene por qué cambiarse. No hay forma de que eso ocurra, a menos que se le quiten las facultades a las secretarías de educación de encargarse de esa evaluación. Aquí en este preescolar, las profes de preescolar, la mayoría son mujeres. Administración de los recursos. Elabora y utiliza material pedagógico y didáctico pertinente para las actividades académicas de nivel educativo. Miren que a las profes de preescolar ya no le dicen usa o elabora. No, aquí es elabora y utiliza. Elabora y utiliza. O sea, estas profes no tienen derecho a escoger lo que está usando o lo que hay allí. No, estas profes tienen que elaborar y utilizar el material pedagógico para sus estudiantes. Volvemos a lo mismo, es descargar la responsabilidad financiera del Estado en los bolsillos de los maestros. Y ya lo hacíamos, claro que sí. Mira, hay niños que conocen lo que es la plastilina porque la profe es la que la lleva. Hay niños de preescolar que conocen que es un color norma porque es la profesora la que les lleva. Y hay niños de preescolar, primaria y secundaria que llevan un lápiz porque el profesor, o sea, que usan un lápiz porque el profesor se los lleva. Pero que ya se lo pongan a obligatorio. Pero ahora es un elemento que le evalúan de 1 a 3, dependiendo del desempeño del desempeño. Tengo un inquieto con lo de elaborar los materiales, porque también es prohibido, ahí directamente uno dice, bueno, tienes que elaborar, pues pido colaboración, también desde el diciendo, el padre de familia, entonces cada niño traiga su plastilina, consiga traiga sus materiales, y pero del bolsillo, eso sí, claro, en el marco de la gratuidad, toda petición de materiales que usted le haga a los niños es susceptible de que el padre le no. Y que le ponga una queja además en todas las guías para que le... Yo tengo una pregunta. Bueno, esta capacitación es voluntaria.
A mí no me afecta mucho eso porque yo soy del antiguo estatuto, pero de pronto sirve por ahí para colaborar con los compañeros allí en el colegio, que no vienen, es que no vienen a las capacitaciones, ¿sí? Entonces a veces uno les colabora, ¿sí? Yo soy maestro social y también he sido de ciencias biológicas y también pues en alguna época estudié derecho y a veces en razón a eso le pregunto no mucho. Entonces uno viene a las capacitaciones y trata de colaborar con ellos. La pregunta es, a los coordinadores y rectores les van a dar una capacitación obligatoria, porque a uno los ve a veces dando palos de ciego, no saben ni siquiera la normatividad que tienen que aplicar en el colegio, no la saben. Yo he trabajado en muchos colegios, a veces uno, pero mire rector, mire coordinador, y entonces ¿qué optan? Como no saben la normatividad, forman república independiente, llaman el comité directivo y hace lo que se les dé la bendita gana y no tienen en cuenta normas y se exponen de pronto a investigaciones, a sanciones porque no manejan la parte legal. Entonces, ¿ustedes saben si les van a dar capacitación obligatoria a los coordinadores rectores para aplicar este tipo de evaluación? Eso lo aprenden rapidito, miren. O sea, que hay que el Ministerio de Educación, mire, eso compró en el 2017, en diciembre del 2017, y hasta hoy solamente el Ministerio de Educación ha emitido una circular. El Ministerio de Educación, una circular orientando a las secretarías de educación que inicien la socialización de los nuevos protocolos de evaluación. Además, que dentro de la resolución dice que hace parte de esa resolución los protocolos y el documento orientador, y el documento orientador no lo conoce nadie. El documento orientador no está colgado en la página. ¿Y la responsabilidad de socializar de quién es? ¿Del rector? ¿De quién? Claro, se las descargan a ellos porque son los directos evaluadores, ¿no? Pero obviamente, sin quien capacitar. primero necesita tener esa capacitación son las secretarías de educación para derivarlas en sus rectores y coordinadores. Pero eso al paso que Pero eso al paso que va. es incoherente con lo que dicen que la van a aplicar a partir Nos va a dar el tiempo. Claro, eso lo aplican porque lo Claro. aplican. Nos va a dar el tiempo para resistirnos, Claro. porque eso es lo que sale de acá. No es cómo nos volvemos expertos en esto, sino cómo lo combatimos. Claro. Porque aquí la idea no es que conozcamos esta tragedia para que digamos de qué manera me enfrento más fácil. Yo no les voy a decir aquí va a llover para que saquen la sombrilla, es qué vamos a hacer frente a esto. O sea, la reflexión que debe salir de acá es, o es que nos vamos de verdad a ir con la idea de aprendizaje significativo, colaborativo, póngale todo lo que sigue acá. Es que de verdad, o sea, yo les había dicho aquí, son mayores responsabilidades. Miren esta para los profes de preescolar. Permítanme, yo termino acá este resumen de los protocolos y vamos a las conclusiones rápidamente. Conocen las rutas y mecanismos de atención integral a la primera infancia. Entonces, si el niño, no, es que es todo, es salud, es alimentación, es nutrición, es desarrollo social, psicológico para la propia preescolar. Y ojalá esté en jornada única, para que tenga más tiempo de estar con esos niños. La ruta de atención integral para los niños de preescolar, estamos hablando de niños que en alguna institución lo reciben a los 4 años para cumplir con cobertura. Eso es lo que estamos poniendo a los profes de preescolar. Diseño el material, conozca la ruta y otras cositas ahí que no las resalté porque pues me parece que hace parte del diario de los profes y de las profes. Me faltaba el rector y para desfortuna de nosotros, cada vez que voy a abrir el del coordinador, que es el que más me interesa que vean, se me bloquea el computador. De verdad que lo puse hasta en PDF para podérselos abrir. Y cada vez que voy a abrir el coordinador, se me da en el C. ¿Sabes? Le pusieron alguna prueba. Sí, exactamente. Es que con todo lo que le cargaron, a él apenas lo único que se da. El rector. Diseña y organiza, aquí en gestión directiva, diseña y organiza e implementa espacios total, asegurando mecanismos enfocados a favorecer la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Educación inclusiva y atención a la diversidad. Ya supimos lo que los profes tienen que hacer, pues el rector se va a esforzar porque aquí todo el mundo llega. Porque el profe es el que lo resuelve, el profe es el que lo va a resolver en todos los niveles, él lo va a resolver. Entonces, el rector no va a tener reparo en recibir a todos los estudiantes. Por supuesto que todos tienen derecho a la educación, pero ojo también, ¿qué es ese derecho a la educación? Es cobertura
¿O qué es? Pues atención de acuerdo a lo que estoy viendo. Y yo pienso que eso es asistencialismo, porque por ejemplo en mi colegio hay solo 2 educadores especiales para preguntarle por una cantidad alcanza a acumular Léanme esto entre líneas, profes. Promueve gestión del talento humano, promueve la innovación y el emprendimiento en la labor docente y administrativa, comprometiéndose al desarrollo continuo de las competencias del personal local. Pareciera uno que estuviera leyendo como la misión o la visión o las funciones del gerente de la empresa de lácteos o de la manufacturera o algo así, cuando le dicen promover la innovación y el emprendimiento. Son términos netamente empresariales, ¿cierto? Distinto para que a mí me dijeran promueve la capacitación constante de sus docentes, promueve el liderazgo de sus docentes, promueve la innovación y el emprendimiento. ¿Ustedes saben qué es el emprendimiento acá en Colombia? Tiene que ver con la creación de empresas. Negocio, porque pues hablar de creación de empresas en este país es complicado, pero sí, es el rebusque, y ahorita vamos a ver para qué el rebusque. O sea que yo puedo llevar una frente. Y lo pedagógico, ¿qué es el rector a lo que se va a dedicar en lo pedagógico? Conoce y genera para la implementación de estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje, lineamientos y las orientaciones curriculares para las áreas, grados y demás referentes nacionales de calidad educativa establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, como los estándares son todos para todos, los DBA son todos para todos, los lineamientos curriculares son todos para todos, los rectores también van a ser todo para todos. Los rectores van a ajustar a lo que los lineamientos nacionales dicen para que todos nuestros colegios sean igualitos. Uno diría, bueno, y eso es que eso es imposible en la diversidad en la que estamos, en las condiciones tan dispares que hay de un colegio a otro, incluso del mismo barrio, pero a eso le van a apuntar. Metámonos todo lo que los ministerios de educación digan, sea que se ajuste a nuestra realidad, y esta de acá abajito. Lidera la construcción de planes de mejoramiento académico a partir de los resultados y los indicadores de pruebas internas y externas. Entonces no es solo el profe que modifica su práctica pedagógica de acuerdo a los resultados de pruebas internas y externas, sino que desde arriba la cabeza de la institución educativa se va a ocupar de que las pruebas internas y externas sean siempre preponderante el indicador único y exclusivo que hay para decir si una cosa es buena o es mala. Y nosotros ya sabemos cuáles son las pruebas internas y las externas. ¿Cuáles son pruebas internas? La evaluación de desempeño de los profes, por supuesto, eso es una prueba interna. La evaluación institucional, eso es una prueba interna. Y las externas, pues las que están para los estudiantes, pruebas saber, pero hay otras. Aquí en Bogotá sé que a los profes también les han puesto unas externas, como el APTIS, para los profes de inglés, ¿cierto? Y otras cositas por ahí que van saliendo y no dicen, pues aparentemente eso no servía para nada, distinto a diagnosticar, pero ojo lo que está ocurriendo ahí. ¿Cuál otra le resalté aquí a los rectores? Crea mecanismos de observación en el aula para la mejora de procesos de planeación y evaluación. A la clase. Antes eso estaba en los protocolos, pero era un asunto que usted podía escoger, es decir, lo terminaba concertando con el rector o no. Si el rector quería privilegiar eso, se llenaba de argumentos para decirles que es bueno que yo vaya y lo visite. Y uno resistía y decía, no, eso me incomoda, eso no es, pero acá el rector es el que crea mecanismos de observación en el aula para la mejora de procesos de planeación y evaluación. Profe, usted es del 2277, pero yo soy su rectorado 78. ¿Dice ahí que excluye a los compañeros del 2277? No. Soy rector del 278, yo promuevo para mi institución la observación de clase. Y pasó con el PTA y los profesores fueron, acabo de los profesores cedieron el espacio de sus aulas para que otros maestros ingresaran allí con un fin pedagógico que no era concertado ni nada, parece este programa del PTA, no tengo en contra nada en contra de los profes, pero del programa sí.
Del PTA sí, tiene varias observaciones y fuimos los maestros los que permitimos en nuestras instituciones que se arrancara con el tema de la observación. Porque ahora le voy a decir que no. Porque ahora le voy a decir que no cuando ya lo venía haciendo. Entonces lo que hace es legalizar un asunto que ya ocurría en las instituciones educativas. Crean mecanismos de observación en el aula. Y aquí esta es la mejor de todas. Por eso les decía que vamos a tener un gerente. Como él no va a estar tanto, sino cuando vaya a observar, por eso el coordinador es el que lidera. Participación, convivencia y proyección a la comunidad. Diseña una oferta de servicios y establece relaciones interinstitucionales orientadas a la atención comunitaria que promueven el desarrollo de las actividades educativas en cumplimiento del propósito del PEI. El rector se va a ocupar de eso. El rector va a estar en esa tarea. Establecer relaciones interinstitucionales. Y vuelvo a un tema que inicié ahora. ¿Por qué razón en la comisión de empalme entre Santos y Duque están los comerciantes dueños de cadenas de grandes almacenes, como por ejemplo el dueño de Alcosto? ¿Qué hace el dueño de Alcosto en la comisión de empalme entre Santos y Duque? ¿Qué hacen los gerentes de las cajas de compensación en la comisión de empalme? ¿Qué hacen asesores del Banco Interamericano de Desarrollo en la comisión de empalme? ¿Qué hacen los rectores de las universidades privadas en la comisión de empalme? Vayan atando cabos. De pronto se les vinieron a la mente palabras como colegios en concesión. De pronto se les vinieron a la mente palabras como Serpilopaga, ¿cierto? Se les habrán venido, cuando les voy nombrando a estas personas que estuvieron en la comisión de implementación, se les habrá venido también a la mente el SENA. Y aquí particularmente hay una reflexión, profesor. Es una política nacional. El SENA no es el Ministerio de Educación, el SENA es el Ministerio de Trabajo. Y ha sido una política de esta institución, que además ha tenido todos los escándalos que se quieran, tomarse la media técnica. Y en muchas instituciones con la venia de los profes. Porque entonces venden el tema de la articulación SENA como la posibilidad para que los estudiantes tengan doble titulación, para que los estudiantes luego puedan llegar al SENA y entonces ya vayan a la técnica, ya a la tecnología, porque ya hicieron la técnica, en 10º y 11, bueno, hay una cantidad de asuntos allí, y los colegios le abrieron la puerta. Los muchachos ya ni siquiera van al SENA, a la sede del SENA, el SENA va al colegio. Se apropiaron de nuestros estudiantes, se apropiaron de nuestra infraestructura, y casi que incluso de nuestra asignación académica, porque eran áreas que habían docentes formados en la media técnica, con la formación para la media técnica, que atendían esas comunidades. Entonces, con el cuento de la doble titulación y la posibilidad de que accedieran al SENA, el SENA vino y se apropió de 10º y 11. Esas son las relaciones interinstitucionales que queremos que el rector promueva. Ese tipo de convenios. Ese tipo de acciones con las comunidades para el desarrollo de las actividades educativas. Bueno, creo que acá hay otra más. Bueno, acá no resalté ninguna otra. Y vamos a abrir la del orientador. La del orientador le señalé una. Al orientador le toca hacer también malabares. Diagnóstico de orientación en la gestión académica. Lidera los procesos necesarios para la atención de aspectos psicopedagógicos, psicológicos y sociales demandados por los y las estudiantes y sus familias. El orientador no solo era quien encargaba de abrir la puerta, de cuadrar el restaurante escolar, de hacer una cantidad de cosas administrativas que hoy ya hay unos mecanismos para decir no lo hago, ¿cierto? A partir del paro del año pasado se emiten unas circulares que restringen esas actividades administrativas para los orientadores, sin embargo hoy todavía sigue ocurriendo. Y ahora entonces no solamente ocúpese de atender a los estudiantes, sino que también a las familias. Eso para darle mayor complejidad al cargo. Sí, claro, viene siendo más o menos como eso. Y finalizo con esto. Con el coordinador, ¿no? Lo voy a abrir a ver si me hace quedar mal y ojalá. Y eso de 3 puntos, ¿es la nueva calificación? Sí. Bueno, antes de abrir ese, porque este se me cierra todo el Excel, entonces les voy a mostrar eso. Aquí aparecen entonces las gráficas.
Primero, ¿cómo se evalúa? ¿Sí? Entonces usted es el rector. Entonces yo solamente tengo que poner del 1 al 3. Eso está ya todo hecho. No hay que esforzarse en nada. Entonces este rector, digamos, está en 2. Y de una vez le cambia hasta el color. Era verde. Si usted le va al 3, está verde. Pero si usted, el rector le dijo acá lo va a poner en 1, entonces lo pone en rojo. Y si no, entonces en amarillo. Pero miren, no hay que hacer ningún esfuerzo. Solamente calificar y de una vez le cambia todo, de una vez se lo cambia todo, todo lo genera, el puntaje lo modifica, todo. Y además, por si no le quedó claro, de una vez también le dice cuánto se sacó, le hace las gráficas, todo se lo hace. Y se va actualizando solito, entonces si usted pone allí un 2, acá viene y se lo reflejan las gráficas, todo. Y se la pone en gráficas circulares, cuadradas, barras, en lo que usted necesita, ahí ya está hecho. Y quiere decir 3, 2, 1. Los descriptores. Entonces, si por ejemplo el primero decía, acá en la tabla aparecen los valores. Entonces, por ejemplo, en el que les había dicho acá, el de los mecanismos de inclusión. El puntaje 2, entonces, es que medianamente lo hace. El 1 es que escasamente lo que tocaba hacer. Hace seguimiento de las estrategias de comunicación para garantizar la participación. O sea, ahí arrastradito, casi que se quedó, no fue capaz de hacer nada más. Y el 3, lidera y consolida a los integrantes de la comunidad educativa las estrategias de comunicación acorde con las estrategias, bla, bla, bla. Son los desempeños. 1 es lo más malo, 3 es lo máximo. De 1 a 3 es que va la calificación. Y ahora sí les voy a abrir el de coordinador. El de coordinador. Pero el porcentaje es, el documento provocó un error grave la última vez. Pues que usted todo lo tiene en 2 para quedar con una Porcentaje calificación y mediano. si uno pues va a ser 50, 60. Aprovechemos entonces que el coordinador. Bravísimo. La calificación ahora es de 1 a 100, ¿sí? Pero entonces al restringir la calificación de 1 a 3, entonces implica que 1 vale 33, 2 vale 66 y 3 vale 100. O sea, uno está todo el tiempo caminando por el medio de la Llamo a la escala para que me diga dónde está el coordinador. En la gestión administrativa y financiera, planea con los docentes del coordinador formas de lograr la consecución de recursos educativos necesarios para el desarrollo de los planes y proyectos que se implementan en el establecimiento educativo. Entonces dijo que para los maestros era como el bonus, lo extra que le daban, la comitiva, el bazar, el bingo, la venta de empanadas y todas esas cosas que hacían que para poder hacer la fiesta del día del niño, o esa gestión de ir al consejo municipal, a la Junta de Acción Comunal, a la empresa que está cerca del barrio, se convirtió en la práctica, se convirtió en la norma para poder llegar con los recursos educativos que se necesitan. Entonces vamos a llegar a las cooperativas a decirles regálenos los balones, vamos a llegar a la fábrica, a la empresa que procesa la leche para que nos dé los pupitres. Vamos a llegar juntos, coordinadores y docentes, nos vamos a unificar para salir de la institución educativa a buscar los recursos que necesitamos. No, pues, Pero mire que no, es así tal cual, lo único que hice fue ampliarle la letra y subrayarlo, pero esto es lo que el Ministerio de Educación nos está planteando. Y la otra, organiza con el colectivo para señalarles que esto se repite en todos los protocolos. Organiza con el colectivo docente la construcción, revisión, apropiación e implementación de los procesos pedagógicos, didácticos y curriculares, teniendo en cuenta los referentes de calidad definidos por el Ministerio de Educación. No lo que ustedes necesiten en los salones, no lo que ustedes necesiten en su contexto, no lo que el Ministerio le diga. Así de sencillito es, a ver cuál otro resalté por acá. Bueno, eso es para el coordinador. Volvamos entonces sobre lo que estábamos acá, para resumir este aspecto. Esa profe enloqueció un profe. Ahí hay unos ejemplos simplemente que muestran cómo se viola la autonomía escolar, nos quedó claro. Que muestran cómo se viola la libertad de cátedra, nos queda claro. Que impone el modelo pedagógico y los contenidos.
Y dentro de lo grave que tenemos, que amenaza la estabilidad laboral, y yo ya lo decía. ¿Cómo amenaza la estabilidad laboral? Pues porque va a ser mucho más fácil tener un tanto. Argumento para que pierda. Va a ser mucho más fácil que usted le diga, no le alcanzó, se quedó en 59. Pilas, profe, no trajo los recursos que necesitábamos. Pilas, profe, su salón, usted no me mostró cuántos dominó se inventó, ni cuántas loterías, ni cuántas sopas de letras. Pilas, profe, no le alcanzó. Además, si contribuye a congelar el escalafón del 1278, ya está congelado por un asunto fiscal, ¿cierto? Por un asunto de falta de plata. Y aquí hago otro paréntesis. ¿Por qué razón está congelado? Porque no hay plata. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Primera corte de la SDF permite la movilidad de los maestros que nunca se habían movido. Y eso fueron cerca de 50.000 movimientos. Cerca de 36.000 movimientos. La segunda corte permite el movimiento de más o menos unos 26.000, creo que es el dato. Bueno, 20 y tantos, sumadas las dos cortes son cerca de 50.000 movimientos. La tercera corte, ¿para quién es? Para todos. Para todos. Para todos. Para todos, y díganme ustedes los maestros que del 12 al 38 en la primera y la segunda corte, ¿hacia dónde se van a mover? Ya no vamos a la A. Ya no vamos a la B, y si vamos a la A o a la B es de ascenso, es decir, se están llegando a los topes de los grados que hay. Entonces vamos desde los maestros hoy se quieren mover, aspiran a moverse desde la C a la D, o de ascensos que van también con reubicaciones ya ganadas. Entonces ya no es de la 2A a la 3A, sino de la 2C a la 3C. O de la 2D a la 3D. Entonces significa que la planta docente del 1238 es sumamente cara en términos de nómina. Y aquí cierro el paréntesis con este dato. En el mismo informe de empalme entre Santos y Duque, reconoce el faltante de 400.000 millones de pesos para el pago de nómina de este año. Sí. De este año. Entonces ojalá hayan guardado la plática de la prima o algo que tenga por ahí guardado. Pero puede. Como no sabemos nada, porque todo es secreto y todo. ¿Qué pasa con esos acuerdos? Por ejemplo, yo soy una docente de TECME, de que presentó yo quedé por 3 centésimas. Tuve 79,97, hice la reclamación, me salieron con unas masivas películas que me hubieran podido hacer, me hubieran podido pasar. Y me dijeron, no, 3 centésimas no. ¿Qué pasa? Se supone que exactamente. ¿Qué pasa con esas cosas de formación? No hay plata, lo mismo. La razón por la que no se convoca la tercera corte es la misma por la que no se convocan los cursos. Porque los cursos desde la ascenso y la reubicación automáticamente finalizan el diplomado, el curso, de una vez se asciende o se reubica el maestro. Eso debe haber empezado en febrero, hoy ya lo estarían terminando, hoy ya estarían ascendiendo el maestro. Pero mi profe, si no hay plata para pagarnos con el actual salario, ¿cómo nos van a ascender o reubicar? O sea, definitivamente no hay plata, pero vamos a entrar a la tarea. ¿Cuál es la tarea, profe? Miren esta imagen que hay acá, adivinen quién es la mano grande que está borrada. Ustedes quién es el que está borrando, aquí la conclusión, y pues yo les dejo acá los restos. Aquí la única tarea, si logramos hacer el enlace de esto, que no es un asunto del 1278, no es un asunto de que pasemos la evaluación de desempeño, es un asunto de defender la educación pública. No solamente porque es la que nos da trabajo, por supuesto, eso es una razón bien grande para defenderla, pero lo más grande que hay aquí es que la educación pública es la que permite el acceso democrático al conocimiento. Es donde hasta ahora los niños sin ningún tipo de discriminación llegan y acceden al conocimiento. Por eso nos toca defenderla, porque además son 9 millones de niños y de jóvenes. La mayoría de los niños y jóvenes de Colombia llegan a la educación pública. Y si esto se acaba, no solamente nuestra fuente de empleo es la que se acabó, se acaba la posibilidad de esos 9 millones de niños y jóvenes de acceder al conocimiento a través de nosotros. De otro lado, profe, defender la carrera docente, por supuesto que hay que defenderla. Aquí viene un atropello para todos los maestros sin ningún distingo. Por eso arranqué diciéndoles que hay peleas que tenemos que dar dignificados. Hoy hay maestros del 2277 que sí están siendo objeto de evaluación. Que yo no sé si no se han dado cuenta, pero son objeto de evaluación, van y les observan sus clases
les miden de acuerdo a lo que sus estudiantes sacaron en pruebas saber, les han hecho modificaciones en sus asignaciones académicas de acuerdo a lo que sus estudiantes muestran en las pruebas externas en este caso, y también se han puesto unas evaluaciones, se han autopuesto las evaluaciones a través de las metas anuales de mejoramiento. Ojo con eso. Eso no es para los del 278, la evaluación institucional no es para los del 278, es para todo el colectivo. Y las metas se las han puesto ustedes en esas semanas institucionales en que empiezan a llegar eso. Eso del ICE es la manera de medirse, y eso no es solo para los profes del 278. Y aquí en esos protocolos se plasman de una manera descarada, pero ya lo dicen así abiertamente y eso no lo dejo tanto. Defendamos la carrera docente, la dignidad de la carrera docente. Nosotros no nos oponemos a la evaluación. Yo acá no he dicho en ningún momento que no a la evaluación de los docentes, pero en estos términos es sumamente delicada, porque no es solamente contra el maestro, es contra la educación pública. Contra la educación pública. Y de otro lado está el discurso de que se evalúa para mejorar la calidad. Díganme ustedes dónde se revela acá el mejoramiento de la calidad. Pero sí de complicar las condiciones de los maestros. Y el último reto, pues compañeros, hay una herramienta que ha sido históricamente la que le ha dejado al magisterio unas ganancias, que le ha dejado al magisterio unas conquistas, han sido en los últimos años cosas que han fortalecido la capacidad de organización de los maestros. Hablo del 2015 y del 2017. Dos escenarios recientes, dos escenarios que para los maestros del 278 han sido una escuela importantísima y donde hemos podido dar unas peleas conjuntamente, ¿verdad? El acta de acuerdos del 2017, si nos pusieran a elegir entre el 2015 y el 2017, y haciendo un análisis juicioso, todos quisiéramos que la del 2017 estuviera cumplida. ¿Sí? Tenemos la del 2015 ganada, y eso generó una cantidad de incomprensiones en algunos compañeros, pero el tiempo nos da la razón de que fue una buena negociación. De hecho, ya se la han gastado casi todo. Pero eran unas reivindicaciones de orden económico que se dieron en ese momento para el gremio. Pero si hoy nos pusieran a elegir entre lo del 2015 y lo del 2017, tendríamos que elegir el 2017, porque el 2017 habla de la financiación de la educación pública. Y hoy se está tramitando en el Congreso una reforma al Sistema General de Participaciones que no atiende lo que en el acta de acuerdos de 2017 se planteó, que era el crecimiento de esos recursos propios. No desliguemos el contexto del interés personal. No es posible que nosotros nos preguntemos ¿cuándo nos van a pagar la bonificación del 6% que nos ganamos el año pasado si no hemos insistido en que se reforme el Sistema General de Participación? No es posible hoy hablar del ascenso y la reubicación, de los cursos del 12%, no es posible hablar de relaciones técnicas, de condiciones para la jornada única, de la canasta educativa, si no se resuelve el tema de la reforma del Sistema General de Participación. Eso es lo que hay de fondo. Y lo que se está tramitando hoy, profe, lo que se está tramitando hoy en el Congreso es una reforma de la Ley 715 que no atiende ninguna de las orientaciones que RECODE dio en la mesa técnica que se ganó en el paro del año pasado. ¿Qué plantea? Plantea quitar de los recursos que están destinados al FONPET, que es el Fondo Nacional de Prestaciones de Pensiones Territoriales, quitarle un 1.9, destinarle un punto a educación y 0,9 a los resguardos indígenas. O sea, ahí nos ponen en una situación de mayor complejidad. Un 1% del sistema general no resuelve la deuda histórica que hay con el sistema general de participación en el sector de educación. Y quitárselo a las pensiones como si el tema de pensiones estuviera bollante, como si fuera sumamente, sí, que estuviera el fondo superfinanciado, pues es un absurdo. Es un absurdo decir que quito de las pensiones para pagar nómina de maestros. ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces no se resuelve por un lado ni lo uno ni lo otro y se complican las situaciones que hay allí. El reto está desde este momento que se está tramitando el tema de la reforma del Sistema General de Participación, el magisterio tiene que levantar a la mayor brevedad. Ya se instaló el nuevo gobierno, nos debemos levantar por el incumplimiento que nos deja el antecesor y por lo que está planteando el nuevo.
que no es nada favorable para la educación pública y por supuesto menos para los maestros. Viene otro escenario que es muy favorable, que es el pliego de peticiones. Digo favorable porque es el escenario que nos va a permitir decirle al gobierno nacional formalmente, mire lo que tiene para hacer con la educación. Pero antes de eso, porque el pliego es 2019, en el marco del decreto 160 de negociación colectiva, en el que ya nos hemos vuelto expertos desde el 2015-2017. Pero este asunto del Sistema General de Participaciones necesita el levantamiento del magisterio a la mayor brevedad. Entiendo que el martes va a haber reunión del Comité Ejecutivo del PECODE y que ese es el punto que se va a poner allí, porque el proyecto de ley a la reforma del Sistema General de Participaciones fue entregado por Cárdenas Santa María antes de irse. Y es el que está en este nuevo Congreso que infortunadamente todavía no representa los intereses de los Y en trabajadores. esa reunión se va a hablar Sí, claro. de los acuerdos que no se han cumplido. Claro, por supuesto que ese es el tema que ocupa al Comité Ejecutivo de PECODE. Y en esto, profes, pues sí, lo que nos queda a nosotros es fortalecer nuestras organizaciones, ponernos al frente de estas tareas, porque la crisis es de tal magnitud que alcanza para todos. Para el que está pensando en jubilarse, para el 2277, para el 1278, para el provisional, para el que está en periodo de prueba, para todos. Esa es la invitación, profe. Muchísimas gracias por su atención. Tienen ahora ustedes la palabra.